Buenas tardes, Rosemary Tapia. Continuamos con el libro, mis queridos estudiantes, mis queridos lectores, cómo crear una novela, estructura. Esta es la segunda parte del libro. Bueno, aquí el escritor nos da una pista. Debemos buscar en la novela qué persona lucha contra el protagonista. A menudo, casi siempre o siempre por regla, es el antagonista. A veces lo único que se distingue del protagonista son los métodos que está dispuesto a utilizar para conseguir lo que quiere. El héroe escoge el camino moral y recto. Aunque algún momento cruza la línea, el antagonista está dispuesto a mentir, a hacer trampa, a matar desde el principio. Entonces, eso, el mentor, la figura del mentor. No todas las historias tienen un mentor y no siempre se introduce en el primer capítulo. Puede aparecer en el segundo acto. El mentor suele conocer al protagonista, incluso mejor que él mismo. El mentor representa el poder más grande del héroe. Y es este arquetipo el que siempre tendrá la llave de una lección que el protagonista tiene que aprender. Entonces aquí nos habla de el incidente inicial o la llamada a la aventura. Este es el acontecimiento con el que empieza toda historia. Recuérdense en el Roberto, el asalto al cajero. Entonces nos habla de algunos inicios de obras y de películas. Mire, a menudo la llamada a la aventura puede ser una llamada de teléfono, como en El Poder Desenmascara, que le llaman al vicepresidente para decirle que ahora él es el jefe, porque el presidente murió. Ahí inicia la aventura. Y esa novela es trepidante. Léanla para que vean. Cada uno de los incidentes conduce siempre al héroe a la acción. Tiene que tomar una decisión. Aquí es, sigo con mi campaña, asumo la presidencia. Miren, ahí está la decisión de la novela El Poder Desenmascara. Entonces, miren, en la novela hay miedo, hay esperanza, hay expectativa. Los buenos narradores se aseguran de dejar muy claros los deseos internos y externos del personaje. Pero nosotros también tenemos ciertos deseos al leer una historia. Que el personaje alcance esto. A veces no son los deseos del personaje, son los deseos del lector. Lo que tenemos, que al personaje le pueda pasar lo peor. Un drama, un misterio, un thriller. Pueden hablar de locura, de suicidio, de muerte, de ruina física, moral y financiera. En una comedia o en un romance, las expectativas pueden ser la pérdida del amor. Entonces, un lector se pone nervioso si no sabe de qué va el libro. Si el lector no sabe de qué tema, de qué está hablando el escritor, lo va a dejar. En ocasiones, usted tiene que mostrar, siempre tiene que mostrar cuál es el conflicto. Los buenos narradores muestran el tema de la historia de una manera clara desde el principio, incluso en la primera frase. Usted ve quieto, man, si respiras te muere. Ustedes saben que es un delincuente, que es un maleante y que es sobre delincuencia juvenil. Y después se dan cuenta de una vez que es pandillerismo. El clima del primer acto o la cuestión central. El clima del primer acto suele ser la revelación o una pista para el cambio que empuja la historia hasta el siguiente acto. Resumiendo, al final del primer acto tiene que haber dado al lector todo lo que necesita saber que es significante en la historia, qué tipo de historia es, quién es el héroe, quién es el antagonista. Todo eso tiene que darlo a conocer, pero es que a veces el mismo escritor no lo sabe. El segundo acto, el héroe tiene una especial habilidad para encontrar gente que lo quiere ver muerto. Primera parte. Entonces dice aquí, primera parte, el segundo acto se caracteriza por el aumento de la tensión
y la acumulación de la expectativa. Si usted no crea en su novela expectativa, no está haciendo bien su trabajo. La historia, las complicaciones crecen, los obstáculos en el camino del héroe. Ustedes dirán, ya no hay novelas de héroes. Claro que hay novelas de héroes y de heroínas. La novela El arcoíris sobre el pantano, la heroína es la maestra Carlota. Contra toda adversidad sigue adelante y es capaz de poner al lado su sufrimiento para demostrarle todo su amor a ese niño que necesita cruzar ese puente de inclusión para incorporarse a los demás, con los demás niños de su clase. Se dan cuenta que podemos encontrar héroes y heroínas. Sara Ortiz es una heroína de No hay trato, lucha a brazo partido contra la corrupción. Y su lema, no hay trato, la dama del no hay trato. En el segundo acto nos encontraremos ahora, será una escena que actuará de nexo y la enlazará el primer acto con el segundo. Ahí hay un enlace. Tenga en cuenta todo eso a la hora de entramar el plan del héroe. Al principio del segundo acto, el héroe debe formular su plan, contarlo de alguna manera para que el lector lo tenga presente. Ocultarlo no es una buena idea. Y avanzar sin tenerlo es propio de las malas novelas. Dice, el plan del antagonista. El antagonista también tenía un plan. En Agenda para el Desastre, el plan de Rufino de León Bustamante era vengarse de Sara Ortiz, su enemiga. Durante el segundo acto, el antagonista opuesto al protagonista tiene también sus propios objetivos y planes. A veces son los mismos que el protagonista, pero usa otros métodos para conseguirlo. El antagonista puede mostrarse, esconderse, pero su efecto debe estar completamente evidente. Es importante para la historia, para que la historia funcione. El lector puede echar atrás y darse cuenta que los planes del antagonista le fallaron. Miren, en la historia tiene que estar la confrontación de los planes del protagonista con el antagonista. Eso que le quede claro para que no hayan esos baches y esos vacíos en las historias, porque ahí es donde el lector la deja. Recuérdense que el lector de ahora es bien exigente, lee mucho, lee rápido. La mitad o el punto medio. El punto medio no siempre ocurre en una sola escena, pueden transcurrir en una secuencia de varias escenas con sucesivas revelaciones que culminen al final en una escena de clímax, un cambio radical del escenario, una gran revelación, un giro importante en la trama, una combinación de varias cosas. El punto se sitúa en la mitad del segundo acto y tiene varios elementos importantes. El momento en que cambia el juego, el momento en que el héroe o la heroína se implica en la acción, posibilidad de echarse para atrás, el momento de la gran revelación, el momento que puede haber una derrota, el momento en que el protagonista sienta ahora que es personal, el momento en el cual los amantes se reúnen solo para encontrar una nueva serie de problemas. Dependiendo del tipo de la novela que usted desarrolle. La segunda parte del segundo acto ocupa menos espacio que la primera para tus notas, una tercera parte del segundo acto, incluso una cuarta, dependiendo de la historia y del espacio. Recuerda que ciertas historias piden más espacio que otras. Una parte del segundo acto se caracteriza por el elemento propio y una de sus claves es la introducción de los elementos de la urgencia y contrarreloj, si no se dan los hechos. El momento para cambiar de plan es el momento de una escala de acción o un aumento en la obsesión, el momento de tomar decisiones duras y traspasar la línea, el momento en que se pierden los aliados, el momento del inicio del cuenta atrás, el momento donde habrá giros, cambios, revelaciones, el momento en que todo está perdido. También puede pasar. En la mayoría de las historias el héroe está solo. Yo me acuerdo una novela de Coelho, Los vencedores están solos. Los aliados se pierden, mueren o son traidores.
cobardes o tienen mejor cosas que hacer en otros escenarios. Por otro lado, el antagonista también está ocupado en una nueva escala de sus malévolas acciones. Los ataques se vuelven brutales, letales. Cuando ocurre la escena de acción intensa, la pérdida de aliados se debe a la acción del villano que los ha liquidado poco a poco, alejándolos del héroe con sus argucias. Mire, este momento sucede generalmente casi en el clímax del segundo acto porque genera mucha energía. El hecho de pasar de perderlo todo a conseguir la pieza de información que dará poder para la batalla final. Clímax del segundo acto, descubrir finalmente quién es el enemigo real. Es un clímax. Un ejemplo será en El fugitivo, cuando el doctor Kimball se da cuenta que su amigo y colega es quien le ha preparado la trampa para que lo acusen de asesinato, del asesinato de su esposa, y llega la confrontación y la persecución. Miren, recuerden esa serie de hace muchos años, El fugitivo. A eso se refiere el autor. Seguimos. En el clima del segundo acto incluye inicio de cuenta tras la acción. Se desarrolla a toda velocidad porque lo que está en juego es algo muy querido y queda poco tiempo para conseguirlo. Miren, no hay trato. Va del séptimo día al día 0, donde ella o muere o despierta. Cuando va llegando al día 0, ustedes ven cómo la tensión se va incrementando. No hay trato. En el segundo elemento de este clima es la respuesta a la pregunta central. Recuerden que toda la novela tiene una pregunta dramática. En el momento clave para responder lo que se preguntó durante el primer acto y lo que es interesante para la construcción de la historia es que la respuesta en muchos casos es no. El segundo elemento de este clima es la respuesta a la pregunta central. Recuerden, si la novela no tiene pregunta dramática, revísenla. El tercer acto, si tiene un problema con el tercer acto, el problema estará en el primer acto. Acuérdense que ahí en este capítulo va a ser corto. El tercer acto consiste en la batalla final y la resolución de toda la historia. En muchas ocasiones es una gran secuencia continua de persecución, confrontación, persecución. Recuerden el retorno de los bárbaros. El retorno de los bárbaros. Cuando sale el que da el golpe a perseguir a Sara Ortiz y a Rufino de León Bustamante, que han escapado. Bueno, el retorno de los bárbaros, recuerden. Dice, mire, el tercer acto se compone del plan final, la llegada al lugar, la batalla final, una localización temática, el cambio de personalidad del personaje, cambio de personalidad del protagonista, si se produce posibles cambios en los aliados, obtención del deseo, posiblemente un giro final, respuesta de la historia, resolución, implica una mirada a la nueva forma de vida adquirida, imagen final. Entonces seguimos, dice, cliché y arquetipos. Yo cuando comencé a escribir, yo compré unos ensayos de Jung que hablaban de los arquetipos. Los arquetipos, un arquetipo es, según Jung, una de las imágenes originarias del inconsciente colectivo y son comunes en toda la humanidad. Por ejemplo, el mentor, el viejo sabio, son simbólicas y muchos símbolos lo son y tienen que ver con ciertas vivencias individuales y emociones básicas, el miedo, la alegría, la fobia. Normalmente manifiestan simbólicamente en los sueños, en delirio y se emplean más o menos encubiertos en leyendas, mitos y todo tipo de historias en todas las culturas. Mire, un cliché es la sensación de que ya lo has visto, pero no es un déjà vu que siempre te deja en duda, sino una certeza real de que efectivamente eso ya lo has visto, ya lo has leído. Las novelas que terminan con la boda y un beso. Así querían los lectores que terminara Roberto por el buen camino, pero yo no quise. Dejé un final abierto. Ellos tienen que ver si María Cristina y Enrique se casan. Yo no iba a poner ese cliché tan gastado. En el tercer acto es el tiempo de un factor esencial.
héroe tiene que salvar a la víctima inocente. La bomba va a estallar, el secuestrador va a acabar con sus víctimas. No obstante, hay que vigilar mucho los clichés. Todo lo que sea susceptible a sonarle al lector es un cliché. Dice que aquí dice, pones a tu héroe en un taxi en la mitad de un atasco mientras el amor de su vida se aleja en un avión. Los lectores pueden acabar cansados de esa repetición. La buena noticia es que existe una técnica solo para los que se sienten capaces de llevarla a cabo, que puedes convertir el cliché en un arquetipo profundizando en ello. Por ejemplo, uno de los patrones estructurales del tercer acto más típico es la infiltración o el asalto al sitio donde se esconde el antagonista. Entonces nos pone un ejemplo. Entonces, en El silencio de los corderos hay un ejemplo típico de cómo transformar el cliché en un arquetipo. El clima sucede en el sótano de la casa del asesino de adolescente, como en Psicosis, como en Pesadilla en Elm Street, o como muchos sótanos, los psicólogos suelen hablar de los miedos y traumas de la infancia soterrados, bajo tierra, ocultos, lo que nadie quiere mirar, pero tenemos que mirar para convertirnos en seres completos de nuevo. Tomás Harris, en su genial libro El director, al llegar al libro, a la pantalla, crearon un sótano tan rico en imagen, o sea, tan imaginativo, imágenes horribles, pero místicas, pensando que nunca hemos visto esa escena antes. La técnica que usa Harris es la escritura por capas. Él nos va a hablar posteriormente de la escritura por capas. En los finales, cambiando el género, un final arquetipo para una comedia romántica es una boda. Hemos visto esta escena 1000 veces y no hay nada que pueda hacer con eso. Una historia sobre el amor y las relaciones puede acabar en boda. ¿Qué hacer para no repetir el cliché? La historia de Filadelfia, mira el final, cuando uno de los personajes tiene su pequeña resolución, cada uno tiene su momento para brillar. Y en esta buena técnica para las historias orales, sin importar el género, los personajes deberían competir para estar en el centro de la atención del lector. Haz que tu personaje sea diva de ese escenario y que se roben uno al otro el protagonismo. Él nos da aquí una clave. Estructura de los 7 pasos. Todos los tropos de magia tienen un tercer acto, la parte más difícil, la parte en que las cosas desaparecidas vuelven. Los magos la llaman el prestigio. La estructura en 7 pasos se basa en la historia de todos los seres vivos, se desarrolla en una línea temporal. Pero si te fijas bien, podrás observar una serie de pasos, etapas, ritos, que hacen avanzar el crecimiento de los héroes del personaje. Y aquí nos comienza a hablar la debilidad y la necesidad, el deseo, el adversario, el plan, la batalla, el autodescubrimiento, el nuevo equilibrio. Debilidad y necesidad. Desde el comienzo de la historia, el héroe tiene que tener una debilidad que lo limita, o más de una. Pero no puedes confundir la debilidad con el deseo. Cuidado. Consiste en la superación de sus debilidades en el transcurso de la obra. El punto clave puede residir en que el héroe no es consciente de su necesidad al principio de la historia. Además, los personajes planos están perfectos y las víctimas. Los primeros no resultan creíbles y los segundos causan rechazo al lector. Dotar a los personajes de debilidades, de necesidades morales, los enriquece. El deseo. Una cosa tenemos la debilidad y la necesidad. Cuidado con confundir eso. Dice aquí, el deseo es lo que quiere tu héroe, su objetivo principal. El deseo es lo que mueve, la fuerza que mueve la historia y está ligado a la necesidad. Uno de los mayores errores que cometen los escritores es confundir necesidad y deseo. Yo se los dije, pensar en ello en una sola cosa. La necesidad tiene que ver con la superación de la debilidad de su carácter. El deseo es un objetivo externo al personaje. En los momentos que aparece el deseo existe ya una determinación para tomar decisiones y alcanzar objetivos.
Aquí del antagonista ya hablamos. El secreto está en la estructura del personaje. No lo pongas como un demonio. O sea, dale cierto grado de que ese personaje sea humano, por muy perverso que sea. Entonces siempre el deseo del protagonista y el antagonista compiten. Avanzamos aquí. Para encontrar el oponente correcto, comienza con especificar muy bien el objetivo del héroe. Y también qué quieres evitar que consiga su adversario. Ahí donde tienes eso, el plan. La acción no va a fluir bien sin un plan, en la vida real y en las narraciones. El plan es el conjunto de estrategias que el héroe va a utilizar para vencer a su oponente y lograr sus objetivos. Es importante que haya un plan. La estructura en 3 actos, recuerda. La batalla a lo largo de la historia, el autodescubrimiento. Si la necesidad es el comienzo del cambio del carácter del héroe, la autorrevelación es el punto final de ese cambio. La necesidad marca la inmadurez del protagonista y al comienzo de la historia. Y es lo que le falta y lo limita. El autodescubrimiento es el momento en que crece como ser humano. Bueno, seguimos. En la revelación psicológica, el héroe se despoja de máscaras, apariencias, las deja atrás contemplándose a sí mismo por primera vez honestamente. Entonces, la revelación moral. Si diste a tu héroe una necesidad moral, su autodescubrimiento debe ser también moral. El héroe no solo se ve a sí mismo bajo una nueva luz, sino tiene también una idea sobre la forma correcta de actuar. El nuevo equilibrio. Aquí todo vuelve a la normalidad y todo deseo se ha desvanecido. El héroe ha ascendido a un nivel superior como resultado de pasar por el crisol de su aventura. Nos pone varios ejemplos. Los puntos del argumento. Yo creo que con eso ya terminamos aquí. Vamos a ver. Cuando más sutil y elegante esté escondido esos puntos, mejor será tu argumento. Vamos a ver. Ahora se conoce y se comprendemos que la estructura clásica de los 3 actos, los 7 pasos. Hay algunos puntos que debemos tener en cuenta. Mire, aquí él nos dice, incidente inicial. Acuérdense que ahí fallan muchos escritores. El momento en que algo cambia. Punto del argumento número 1. Momento en que se establece la cuestión en que se centrará la historia. Punto de riesgo, aparece el antagonista. Punto del argumento, medio punto, la nueva información que transforma al protagonista y lo implica. Punto de riesgo 2, el antagonista golpea de nuevo. Punto del argumento 3, preparación para el tercer acto. Momento oscuro, lo peor que le puede ocurrir, resolución. Ahí nos dice que el incidente inicial, como ya hemos hablado de cómo se debe comenzar una historia y qué es lo que tienes que poner en la historia. Entonces, recuerden de alejarse de los clichés. Punto de argumento es 1. Este es el final del primer acto. Aquí es donde normalmente hay que cruzar el umbral y pasar al otro lado de la aventura. También es el momento para realizar y dejar clara la pregunta central, la pregunta dramática de la historia, su tema, y dar motivaciones verosímiles a tu protagonista que expliquen por qué quiere conseguirlo y las consecuencias si intenta evitarlo. El punto de no retorno, pero es este momento en que el protagonista sabe más o menos qué es lo que tiene que hacer, pero sin pistas de cómo hacerlo. El punto del argumento 2 o medio punto es el punto, el héroe cae en cuenta qué tiene que hacer. Por regla general implica aprender algo vital para su misión. Enfocarse en la acción, definir muy bien el punto medio. También el héroe sabe qué quiere y cómo conseguirlo. El punto 1 del argumento teníamos opciones, pero no estaban las decisiones claras. Ahora el héroe va en camino, aunque con muchos obstáculos por delante. La primera parte de
de la historia trata de reaccionar, buscar información, reunirla, plantear, pero la segunda es tomar partido, ser protagonista real de lo que sucede. Entonces, cuando se cruza con el otro, al otro mundo hay tres maneras de volver de la historia: victorioso, crecido o metido en una bolsa. Punto del argumento 3. Es el momento de calma antes de la tormenta del tercer arco. Similar al punto medio, pero con matices. Es el lugar donde debió ocurrir la última gran revelación, el último descubrimiento o aprendizaje que conducirá a la gran conclusión dramática. Después de este punto no habrá nueva información, porque es aquí donde todo tiene que ser explicado para la resolución final. Mire, aquí nos habla del momento más oscuro o el clima. Debería ser uno de los puntos más sencillos para cualquier autor. Para responder este punto del argumento, solo tiene que pensar qué es lo peor que le puede pasar al objetivo del protagonista. Ten en cuenta que en este momento oscuro puede ser tanto externo como interno. Ya hemos visto que una buena idea es darle un conflicto interno al protagonista que tenga que escoger entre uno y otro. A veces los autores ponen personajes muy buenos que no tienen conflicto, pero entonces invéntate un conflicto. Ten en cuenta que si no se trata de una amenaza de pérdida, han de sufrir, tienen que poner al personaje a sufrir, aunque después se libere de todo. No se trata de dar sorpresas. No le des una solución fácil. Cuando el lector se encamina hacia el momento más oscuro, tienes que sentir que el héroe ha hecho todo lo que está en su mano para evitar lo peor. En algunos escritores les cuesta torturar a sus personajes hasta eso extremo, pero los lectores lo agradecen. En definitiva, es lo único que importa. Resolución. Ahora no hemos visto en el momento más oscuro, tenemos que pensar cómo salir de él. Es el principal motivo de muchos escritores que no son capaces de llegar al extremo cuando se trata de encontrar momentos oscuros, no quieren cavar un hoyo del que luego no puedan salir. También es el motivo en que tantas y tantas novelas son tibias y no se venden. Uno de los elementos claves en este aspecto es la verosimilitud. Sea lo que sea la idea del héroe, ha de ser verosímil. El punto de riesgo puede ser una escena donde las fuerzas del antagonista se hacen real y evidente y actúan en contra del protagonista. Encontremos ese primer punto del argumento, el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al desenlace. Entonces, aquí nos pone unos ejemplos. Dice, no es fácil salir de los moldes de las novelas que leemos siempre, pero si haces bien tu trabajo, la gente sabrá apreciarlo. Eso, en fin, aquí podemos terminar este libro de estructura. Consigan el libro. Recuerden que solamente destacamos ciertos aspectos del libro. Así es que me despido. Otro día analizaremos. Creo que nos faltan como 2 o 3 libros. Ya estamos terminando. Así es que nos vemos. Un abrazo.